Bien, vamos a resolver entonces este ejercicio, ¿ya? Bien, vamos a hacer la multiplicación entonces cruzada, ¿ya? Entonces, eh, aquí voy a hacer esta, esta operación, ¿ya? Cuando tenemos, por ejemplo, A sobre B más C sobre D, lo que podemos hacer eh, para no sacar el mínimo común múltiplo es hacer lo que se conoce el producto cruz. ¿Ya? Multiplico ese con ese, multiplico también este con este. Ese es el cruz, ¿ya? Y este sería el producto, ¿ya? Entonces, directamente esta operación resultaría de esta manera, ¿no? Primero, A por D. Entonces, me va a quedar A por D más B por C, ¿no? Haciendo el rojo, A por D, B por C, y abajo B por D, ¿ya? Esto se llama el producto cruz. Ya como ven, en el denominador está el producto y la cruz, ¿no? En esto de colores, ¿ya? Bien, de esta manera entonces voy a multiplicar cruzado, este con este, voy a multiplicar este con este cruzado y estos dos, ¿ya? Entonces, lo que me va a resultar va a ser lo siguiente, ¿ya? Fíjense, si yo voy a multiplicar cruzado, este con este término son iguales, ¿ya? Todo este término, si ustedes se fijan, con todo este término, son igualitos. Entonces, lo mismo por lo mismo, me va a dar lo mismo al cuadrado, ¿ya? Entonces, eso vamos a anotar. N más 2 más esto lo voy a anotar como si fuera en un paréntesis, ¿ya? Más n cuadrado menos 4 y todo esto en raíz. Y todo esto elevado al cuadrado, porque es lo mismo por lo mismo al cuadrado, ya para después desarrollar. Ahora, los otros, ¿no? En este caso, este verde es lo mismo que este. Ese sería el otro producto, ¿no? En realidad lo que estoy haciendo es esta cruz, ¿no? Del primero, este con este. Ahora el verde, este con este. Ahí está la cruz, ¿verdad? Entonces, del verde, si se fijan, lo mismo me da. Lo mismo por lo mismo, es lo mismo al cuadrado, solamente que es con signo negativo, ¿ya? Entonces, me va a quedar más n más 2. Esto lo voy a colocar en paréntesis. Ya el signo negativo, n cuadrado menos 4 y toda esta partecito en raíz. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Bien, eso sería en el numerador. Ahora, en el denominador, si se fijan, es B por D, ¿verdad? Solo hay que hacer la multiplicación. Entonces, este por este. Ya, este por este. Entonces, al multiplicar estos dos, ¿ya? Si ustedes se fijan, uno es negativo y el otro es positivo. Y esto es una propiedad de productos notables, ¿ya? Eh, Cuando ustedes veían, por ejemplo, A más B y A menos B, esto es diferencia de cuadrados, ¿verdad? Anotaban directamente A cuadrado menos B cuadrado, porque es producto notable. Ya, esto se llama diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Eso sería diferencia de cuadrados. Entonces, en esta diferencia de cuadrados, tiene que ser el mismo término, solamente que uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. O al revés, uno negativo y el otro positivo, pero es equivalente a esta expresión.
El primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. Aquí exactamente tenemos lo mismo. Uno con positivo y el otro con negativo. Entonces directamente podemos anotar el primer término elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces n más 2 elevado al cuadrado. El signo se mantiene, ¿no? Negativo. Y ahora el segundo término que sería n cuadrado menos 4. Todo esto en raíz y también tendría que ser elevado al cuadrado, ¿verdad? Así. Entonces todo este término lo elevamos al cuadrado igual. Este al cuadrado. Muy bien, ya está. El segundo paso es desarrollar ahora esta expresión, ¿no? Por separado, cada una de estas expresiones. Entonces, para desarrollar, me va a quedar lo siguiente, ¿ya? Lo voy a hacer abajo, ¿ya? El primero, no se olviden, voy a hacer ahora trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Que es trinomio cuadrado perfecto, eso es TCP. Cuando tengo a más b al cuadrado, se hace primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el último al cuadrado, ¿ya? Ahora, si es con negativo, es a menos b al cuadrado, sería primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el último al cuadrado. Recuerden, ¿no? Que el signo, si es positivo, solamente este cambia, ¿no? Si es negativo, solamente este cambia. El otro signo nunca va a cambiar, siempre es positivo este del B. Ya nunca es negativo, siempre es positivo, solamente este del medio cambia, ¿ya? Entonces, ambos tenemos que desarrollar, ¿ya? Entonces, desarrollando la expresión, me va a quedar lo siguiente. Primero al cuadrado. Entonces, me va a quedar n más 2 elevado al cuadrado. Sería primero al cuadrado. Más el doble por el primero, que está en paréntesis, ¿no? N más 2. Más el último al cuadrado. Entonces quedaría n cuadrado menos 4. Esto en raíz y todo esto elevado al cuadrado. Ya está. Eso es el desarrollo de todo este corchete elevado al cuadrado. Son dos términos, ¿ya? Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el último término al cuadrado, ¿ya? Ahora el otro corchete me va a quedar lo mismo. Más primero al cuadrado, n más 2 elevado al cuadrado. Ahí está, primero al cuadrado. Menos, ahora ya es diferente, ¿no? Menos el doble del primero multiplicado por el segundo. N cuadrado menos 4, todo esto en raíz. Ah, aquí hay un pequeño error, ¿no? Vamos a corregir. En el doble hay que cambiarlo, ¿ya? En esta parte. Aquí hemos puesto solamente el doble por el primero y nos falta todavía el segundo, ¿verdad? Entonces ahí hay que corregir. Entonces, el doble del primero por el segundo sería n cuadrado menos 4 y esto en raíz. ¿Ya? Así quedaría, ¿no? El doble del primero por el segundo. Más, recién venía acá, n cuadrado menos 4, esto en raíz y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Continuamos con el segundo corchete. El primero al cuadrado menos el doble por el primero y por el segundo, que en este caso sería n cuadrado menos 4. No lo vamos a colocar paréntesis, ¿ya? Porque igual vamos a multiplicar. Entonces, directamente la raíz. N cuadrado menos 4 y todo esto en raíz. Ya está. El doble del primero por el segundo más el último al cuadrado. N cuadrado
menos 4 en raíz y todo esto elevado al cuadrado. Muy bien. Ahora el término del denominador, ¿ya? El término del denominador. Igual tenemos que desarrollar esta expresión, ¿no? Con trinomio cuadrado, perfecto. Pero este de acá se va a simplificar, ¿ya? Entonces solamente el primero desarrollaremos. Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el último al cuadrado, quedaría así, ¿no? Menos. Este ya no es necesario desarrollar, porque ese término se va a simplificar, ¿ya? Este cuadrado con esta raíz se van a ir. Entonces me va a quedar simplemente, pero hay que tener cuidado con el signo, ¿no? Menos, colocamos paréntesis, n cuadrado menos 4, porque ese signo va a multiplicar a toda esta expresión, ¿ya? Muy bien, ahora empezaremos a desarrollar, ¿no? Las otras expresiones del denominador, ¿ya? Entonces, eh, a ver, ¿hay algún término que se nos simplifica? Esa es la pregunta. Sí, si se fijan, hay un término que se va a simplificar, ¿ya? Lo voy a marcar. Este término, que es un producto, con este término que también es un producto, fíjense, 2n más 2 por n cuadrado menos 4. Ese, uno es con positivo y uno es con negativo. Entonces, todo eso se me va a simplificar. Entonces, este, con todo esto, se me van. Entonces, ya no lo tomo en cuenta, ¿ya? Pero los otros todavía me van a quedar y tengo que seguir desarrollando, ¿no? Entonces, ¿cuál me faltaría? Me faltaría todavía desarrollar este. eh, Arriba no hay tanto problema porque este cuadrado con estas de ahí se van a ir y con el signo no va a pasar nada, pero en este también lo mismo, ¿no? Este cuadrado con estas de ahí se van y así me va a quedar n cuadrado menos 4 nomás, ¿ya? Entonces, seguiremos desarrollando. Muy bien. Entonces, me va a quedar desarrollando este primer término, ¿no? El primero al cuadrado más, directamente vamos a desarrollar, ¿ya? El doble del primero por el segundo. 2 por 2, 4, 4n me va a quedar acá. Más el último al cuadrado me va a quedar 4, ¿ya? Tenemos ese término de común, ¿no? Entonces, este va a ser lo mismo que el otro, ¿ya? Bien, me va a quedar entonces más n cuadrado menos 4, que sería este. Ya no hay la raíz, ¿no? Directamente quedaría lo que está dentro de la raíz nada más. Más, desarrollamos igual este, el primero al cuadrado, más el doble, que sería 2 por 2n, 4n, más el último al cuadrado, 4. Más n cuadrado menos 4. Eso es todo lo que me quedaría en el numerador, ¿no? Ahora, lo que he desarrollado es este término está acá, ¿no? Este he vuelto a copiar, ya, pero sin la raíz, ¿no? Directamente el término nomás que queda. Este desarrollado es este, ¿ya? Y este también lo he copiado ahí, ¿ya? Y enseguida vamos a simplificar, ¿ya? En el denominador me va a quedar entonces n cuadrado más 4n y más 4. Aquí hay que tener cuidado. Ese signo multiplica a todo el paréntesis, ¿no? Menos por más, menos. Menos por menos, más. Así quedaría, ¿no? Este signo está multiplicando. Menos por más, menos. Menos por menos, más. Bien, ahora sí hay que simplificar todo lo que se pueda simplificar. Se simplifica. Por ejemplo, el 4 con el 4 se anula.
Luego los otros términos son positivos, entonces hay que sumarlos, ¿no? Entonces vamos a colocar igual. A ver, ¿qué es lo que me va a quedar? De los que son n cuadrado. A ver, vamos a ver, aquí tengo 1, n cuadrado, aquí tengo 2, aquí tengo 3, aquí tengo 4. Entonces me quedaría 4n cuadrado. 4n al cuadrado. Bien, después tendría que sumar las otras n's, ¿no? Me va a quedar entonces vamos a marcar con color amarillo, ¿ya? Aquí hay 4n, aquí también hay 4n, ¿no? Entonces me quedaría 8n, ¿no? Más 8n, más 8n. Listo, eso es todo lo que me queda, ¿no? Aquí en la simplificación se me va, o en los números se me anula, ¿no? Aquí este negativo era con el otro negativo, ¿no? Menos 4, menos 8. Aquí también tengo con este, se anularía y con este, ¿no? Todos los números se me van. Fíjense, es negativo con este positivo, este negativo con este positivo. Entonces, números no me queda nada. En el denominador me va a quedar, a ver, el n cuadrado se simplifica, ¿no? Entonces, se va este con este se anula. Me va a quedar simplemente 4n más 8, ¿no? Pero también puedo factorizar esta expresión, ¿no? Me va a quedar entonces 4n más 8. 4n más 8. Si hemos llegado hasta ese resultado y nos fijamos en las respuestas, no es ninguna, ¿verdad? No hay ninguna respuesta. Tengo que seguir entonces factorizando y simplificando, ¿ya? Si es que factorizo, a ver, el común, el 4, también es común el n. Entonces me va a quedar un n porque va a ser 4n cuadrado más 2. 2 por 4, 8n. Bien, en el denominador puedo factorizar también el 4. El n no puedo, no se queda el n. N más 2. Entonces, ahí está. Tiene que reproducirse siempre lo mismo, ¿no? 4 por n, 4n. 4 por 2, 8. Muy bien. Ahora voy a simplificar ahí, ¿no? Vamos a continuar abajo. Entonces, simplificando, me quedaría la siguiente expresión. Se me va a ir los que es n más 2. Se va. Este también se va. También se va el 4 con este 4. Y al final, el resultado entonces simplemente va a ser n nada más, ¿no? Igual, entonces el resultado de todo esto quedaría como n. Bien, entonces seleccionamos la respuesta, ¿no? La respuesta correcta entonces sería el inciso B. Bien, simplificar esta expresión. Bien, me va a quedar entonces lo siguiente. La primera expresión lo voy a dejar así como está, ¿ya? 1 sobre A por A menos B. Este orden hay que fijarse. A menos B y A menos C. Se mantiene.
Ahora, en este segundo, si yo voy a factorizar, ¿no? Aquí voy a hacer las operaciones auxiliares, ya en esta parte. De esta expresión, tendría que cambiar esta. Esta tendría que cambiar. Entonces, tendría que factorizar. Fíjense lo que voy a hacer. El b menos a, yo puedo también expresar de la otra manera. Ya si factorizo el menos, entonces tiene que cambiar a menos b. O si quieren, cambia de signo. Ya este tendría que ser menos b, el otro tendría que ser menos más a. No me cambia de signo. Y al ordenar, esto me va a quedar menos a menos b. ¿Ya? Entonces, a menos b me sirve porque esta expresión ya está acá. Entonces, un menos está saliendo. Entonces, este menos, como aquí este se va a mantener, entonces va a salir aquí. ¿Ya? Entonces, va a cambiar ese signo. Entonces, va a ser menos 1 y abajo me va a quedar la expresión ya, pero modificada, porque ese menos estoy factorizando, ¿verdad? Entonces, me va a quedar b se mantiene, este va a cambiar por a menos b, a menos b. El b menos c lo dejo nomás, b menos c. Ahora en este tengo que cambiar dos. Los que voy a modificar, ya este de acá, vamos a marcar de amarillo la modificación que hemos hecho. Este está cambiando, no es este de acá. Y hemos cambiado por este equivalente y por eso me está quedando de esa manera, ¿ya? Ahora, ese es uno de los cambios, ¿no? Que hemos hecho. Entonces, para que no se confunda con el ejercicio, vamos a marcar de esta manera, ¿ya? Ese es uno. Ahora, el otro que voy a hacer va a ser lo mismo, ¿ya? Voy a hacer con el C menos A. Este C menos A, factorizando también es equivalente a expresar esto y directamente vamos a anotar A menos C. Si yo multiplico lo mismo me va a dar. Fíjense, menos por más, menos A, menos por menos, más, ¿verdad? Ustedes sacan el signo y cambian simplemente esto, ¿ya? Muy bien. El otro, C menos B, también es equivalente a esta expresión. Factorizo el menos, me va a quedar B menos C. Listo, ya está. Entonces, de esa forma me quedaría. Como hay un menos en esta parte, ¿no? Que me está quedando ahí, de esta expresión, ¿no? Que es esta, con esta. Fíjense, me está saliendo un menos y un menos. Entonces, ahí no va a pasar nada. Va a ser menos por menos, va a ser más. Entonces, simplemente lo cambiamos y no se altera el signo de la expresión, ¿no? De la fracción. ¿Ya? Entonces me va a quedar simplemente como más 1 y abajo me va a quedar tal como está, perdón, cambiado, pero no se modifica el signo, ¿no? C, A menos C y B menos C. ¿Listo? Ya está. Ese es el primer paso que hay que hacer. ¿Por qué estoy haciendo esto? Para sacar el mínimo común múltiplo, ¿ya? Ahora el mínimo común múltiplo de esto ya puedo sacar, ¿no? Son los comunes y no comunes con mayor exponente. Ese es el mínimo común. Como no hay mayor exponente, entonces hay que escoger solamente uno, ¿verdad? Y no volver a repetir, ¿ya? Entonces, si saco el mínimo común múltiplo, a ver, vamos a ver aquí. De todo esto vamos a sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo va a ser, a ver, los diferentes. El A, una sola vez. El B, una sola vez. El C, una sola vez. A menos B, una sola vez. B menos C, una sola vez. Y el último quedaría A menos C. No hay más, ¿verdad? Lo que sí hay es repetidos. Por ejemplo, aquí A menos C, aquí tenemos A menos C, una sola vez hay que tomar. A menos B, una sola vez. No, B menos C, una sola vez. Este es el mínimo común múltiplo.
Ahora vamos a dividir esta expresión dividido entre esta. Entonces, se van a ir anulando. Por ejemplo, A se va. El A menos B también se va. El A menos C también me quedaría B menos C multiplicado por BC. ¿Verdad? Multiplicado por 1 no va a pasar nada. Entonces va a quedarme lo que estoy haciendo por si acaso en esta parte, para que quede un poco más claro, es hacer una división. Los iguales se me van a anular, ¿no? A ver, vamos a ver dónde se ha ido mi expresión. Aquí está. Estoy dividiendo los que son iguales, ¿ya? Entonces, dividido entre esta expresión. Ya, con esta primero lo vamos a hacer, y luego en los otros lo vamos a hacer directo, ya para que quede un poco más claro. Entonces, lo que estoy haciendo es dividir estos dos miembros, ¿ya? No se olviden que cuando se saca el mínimo con un múltiplo, se divide con cada denominador, ¿verdad? Entonces, esa misma expresión estoy realizando ahora, ¿ya? Ahí está. Entonces, de aquí se me va a anular. ¿Cuál se anula? El que se anula entonces es los igualitos. A con A. Todo este paréntesis con todo este paréntesis. A menos C con A menos C. Es decir, ustedes anulen los iguales y ya estarían haciendo la división, ¿no? Los igualitos anulen y los diferentes se van a quedar. Entonces, lo que me va a quedar, entonces, de la primera expresión va a ser B menos BC, BC, B, BC multiplicado por B menos C. B menos C. Eso me quedaría, ¿ya? Bien, ahora, en el segundo, vamos a hacerlo ya directo en este, porque se va a anular, ¿ya? ¿Quiénes se anulan? Los que son iguales. Entonces me va a quedar menos, en este caso el B se va a anular y me va a quedar simplemente AC. AC me quedaría. De los que son iguales, el A menos B y el B menos C, entonces me quedaría simplemente A menos C. A menos C. Listo, ya está. Del otro, más, en este caso, se va a anular la C, me va a quedar AB, AB. Los que son iguales, A menos C se van y B menos C se van, A menos B. Entonces, paréntesis, A menos B. Ya estaría simplificado hasta esa parte. Bien, entonces voy a factorizar ahí, ¿ya? Entonces, este primer término lo voy a dejar, ¿ya? BC multiplicado por B menos C. Entonces, este primer término tiene que aparecer de alguna manera en toda la expresión, ¿ya? O perdón, en las otras expresiones para poder factorizar. Entonces, me voy a concentrar primero en ese término. Es decir, este B menos C voy a hacer aparecer en los otros, ¿ya? Entonces, primero vamos a multiplicar para que este se pueda simplificar con el otro, ¿no? Entonces me va a quedar menos este con este y este con este, ¿no? Menos A cuadrado C. Menos por menos, más. Me va a quedar AC cuadrado. Más A cuadrado B. Menos AB al cuadrado. ¿Ya? Abajo no tengo que hacer nada. Lo mismo nomás. A, B, C. A menos B.
B menos C y A menos C. Ahí no hay que hacer absolutamente nada, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a sacar justamente esa expresión. Entonces, ¿cómo puedo juntar? A ver, B menos C, ¿de dónde puedo sacar? Tendría que ser uno positivo y uno negativo, ¿verdad? Entonces, estoy viendo más o menos la posibilidad siguiente. Entonces, puedo juntar este con este. Ahí obtendría el A cuadrado, puedo factorizar y voy a obtener B menos C, ¿no? Y obviamente el otro va a tener que quedar con el siguiente, ¿no? Entonces, eso voy a hacer. A ver, voy a entonces copiar la primera expresión, no lo toco, BC se queda, voy a dejar ahí B menos C. Ahora voy a factorizar entonces, en este caso, tendría que ser menos, ¿no? Menos, paréntesis, perdón, menos, el común es A cuadrado. Entonces, me va a quedar B menos C. No, entonces este tiene que ser positivo nomás, así. ¿Ya? El verde estoy haciendo por si acaso. Ya, este verde de acá. Este verde es equivalente a esta expresión. Ya, es equivalente a esta expresión. Ya la expresión factorizada. ¿Ya? Nuevamente repito. Factorizo el A cuadrado, me va a quedar B menos C. Entonces ya tengo un B menos C que me está apareciendo, ¿no? Este amarillo es lo que quiero sacar. Bien, ahora del otro lo mismo me quedaría, solamente que tengo que tener cuidado en el signo, ¿no? Entonces en el signo me va a quedar, aquí sí voy a necesitar factorizar el signo. Entonces hacia afuera el signo menos, y lo que voy a factorizar va a ser A. Entonces si factorizo el A me va a quedar B cuadrado menos C cuadrado. No se olviden que tiene que cambiar el signo, ¿ya? Entonces, repito, esto es de este término. Ya vamos a colocar, si no de color, este con este sería su equivalente factorizado este, ¿ya? Entonces, en la factorización lo que estoy haciendo es sacar el signo negativo hacia afuera y el término común A. Entonces me va a quedar B cuadrado menos C cuadrado. Pero este todavía se puede desarrollar. Entonces, en el siguiente paso vamos a desarrollar justamente esa expresión. En el denominador no hay que hacer absolutamente nada, ¿ya? Hay que copiarlo nomás lo mismo, ¿ya? Entonces, aquí lo voy a colocar así, idéntico, ¿ya? Bien, vámonos entonces a poder desarrollar esta expresión. Entonces, me va a quedar B multiplicado, perdón, BC multiplicado por B menos C más A cuadrado multiplicado por B menos C y menos. Esta expresión es diferencia de cuadrados. El A quedaría dos paréntesis, uno con más y el otro con menos, ¿no? Aquí me va a quedar B, aquí me va a quedar B, aquí me va a quedar C y aquí me va a quedar C. Listo. Ya lo tengo. Ahora sí puedo factorizar y simplificar, ¿ya? Aquí ya voy a colocar igual idéntico, ¿ya? Que no va a pasar nada. Bien, ahora factorizo los que sean iguales, ¿no? En este caso lo que es igual es B menos C, B menos C y B menos C. Esa expresión voy a factorizar. Entonces, factorizando eso, me va a quedar B menos C. Ahí está. Y todo lo que sobra en corchete. ¿Qué está sobrando? BC. ¿Qué está sobrando al otro lado? Está sobrando A cuadrado. ¿Qué está sobrando al otro lado? Menos. Ya podemos multiplicar directamente esa expresión, ¿no? Podemos también dejarlo ahí, ¿ya? A ver, en el siguiente paso vamos a ver, ¿ya? Me va a quedar entonces
menos A, B, menos A, C. Ya estoy multiplicándolo, ¿ya? Esta parte de acá, fíjense, he sacado este, me queda BC. He sacado este, me queda cuadrado. Y aquí he sacado este, me va a quedar menos por más, menos AB. Menos por más, menos AC. ¿Ya? Bien, entonces, eso ya es la expresión factorizada. Aquí ya voy a copiar el otro porque voy a simplificar ahí. ¿Ya? Entonces, para no volver a copiar toda esta expresión, vamos a hacer de esta manera. Ahí está la expresión del denominador para poder simplificar. Entonces, de aquí ya podemos simplificar un término, ¿no? Ese término será entonces el B menos C. Entonces, todo este B menos C se va a simplificar con este B menos C. Entonces, ya tenemos menos un término, ¿no? Según a las respuestas, todito se nos tiene que anular, ¿no? Entonces, ahora podemos ver cuál factorizamos, ¿no? En este caso tenemos que hacer aparecer o bien A menos B o bien A menos C, ¿no? Entonces, vamos a factorizar y el A menos B, ¿ya? El A menos B. Entonces, me va a quedar. Fíjense, solamente me estaría sobrando este, ¿no? Para que me quede A menos B, entonces puedo juntar estos dos términos, estos dos y el otro, ¿verdad? Para que me quede esa expresión A menos B, ¿ya? Entonces, eso voy a hacer. Entonces, me va a quedar ahí. A paréntesis A menos B. Bien, ya tengo entonces ahí factorizado. Entonces, simplemente del otro me tendría que quedar lo siguiente. Voy a factorizar el negativo, ¿ya? Voy a factorizar voy a factorizar el negativo y el término común que veo ahí es C. Entonces, me va a quedar A menos B. Ya está. Estoy factorizando esta expresión. He sacado el negativo y también he sacado el C. Me va a quedar entonces A y obviamente tiene que cambiar de signo, ¿no? Si estoy factorizando el menos. Entonces, menos B. Muy bien. Ahí ya tengo A menos B para poder simplificar con la otra expresión, ¿ya? Entonces, abajo simplemente me quedaría A, B, C y me va a quedar todavía A menos B y me va a quedar A menos C. ¿Listo? A menos C. Bien, voy a hacer una factorización más. A menos B. En este caso, A menos B. ¿Y qué es lo que me queda? Me va a quedar A menos C. Bien, con eso ya prácticamente se va a eliminar con todo el denominador. Entonces me va a quedar simplemente A, B, C, A menos B y A menos C. Ahora sí se me va prácticamente todo, ¿no? Entonces, ahí quedaría. Y lo que vamos a simplificar entonces es todo este A menos B con todo este A menos B. Todo esto con A menos C con todo esto con A menos C. Entonces, simplemente va a quedarme resultado final 1 sobre ABC. 1 sobre ABC. Entonces, ese es mi resultado final, ¿no? Y vamos a marcar la respuesta y quedaría este de resultado, ¿no? 1 sobre ABC.